El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Estamos en una oleada de cine oriental. Poco a poco ha ido conquistando en los últimos 15 años no solo los grandes certámenes europeos, sino la cartelera, la cotidianidad del cinéfilo, esos títulos que van llegando, que van migrando desde Oriente y que llegan tanto con producciones propias, Corea, Japón, Vietnam, pero también directores, actores que han migrado a Hollywood y desde allí nos comienzan a entregar estas nuevas visiones o esta fusión de entender el cine como un arte desde diferentes ópticas. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y en el programa de hoy comenzamos con una película de cartelera, Past Lives, una película de la directora Celine Song, que es su ópera prima, ha trabajado mucho cortometraje y que acá nos trae una película emotiva, bella, sencilla y que el aspecto a destacar será la fotografía. Creo que hace tiempo no me engolosinaba tanto disfrutando la parte visual, tanto la cámara, pero sobre todo la colorimetría que tiene la película y que va acompañando perfecto la sensación, las emociones que construyen tanto los personajes como el drama mismo de la historia. Acá es una pareja que se conocen desde la infancia, que desde niños comparten en Seúl, luego la familia de la niña viaja a Estados Unidos buscando nuevos horizontes, se separan. Unos 12 años después ellos se reencuentran, se buscan a través de redes sociales, comienzan brevemente una relación a distancia donde rápidamente el peso del no contacto, de tener sueños pero ver que no van a coincidir en el mismo país, pues hace que se alejen y otros 12 años posteriores, es decir, 24 años después del momento de haberse separado, vuelven y se encuentran. Y esta vez cada uno ya ha hecho su vida, tiene sus amores, encuentros y desencuentros para finalmente tratar de desentrañar eso que los unía, los que es esa conexión especial. In-Yin, que es el concepto que maneja la película de lo que podríamos asociar con el hilo rojo, esas vidas pasadas que se conectan, que en conceptos de que desarrolla la película 8.000 capas de vidas pasadas para poder casarte y que llegan a tocarse, que pareciera que son vidas destinadas a relacionarse y bueno, unos giros hacia el final sin caer en spoilers muy bellos. ¿Y por qué la fotografía tan potente? Desde el comienzo ella siempre está en amarillos, él siempre en azul y eso va a ser una constante, pequeños momentos donde pareciera que la relación va a fluir, que se van a conectar y él empieza a migrar hacia amarillos y ella hacia azul, pero luego vuelven y se distancian. El punto de encuentro entre ambos colores será el verde y efectivamente cuando ellos se encuentran están en verdes. Al comienzo cuando son niños en ese parque, en ese juego, él de chompa azul, ella de amarillo en un parque lleno de unos verdes estallados. Luego adultos cuando se reencuentran después de muchos años a través de unos verdes muy estallados, muy bellos en Nueva York, él de azul, ella en tonos amarillos y así es la constante. El rojo, como ese componente del amor, brevemente aparece, los rodea, pero es una película que trasciende incluso esa idea de que sea de amor. Es más una historia de esos encuentros, desencuentros y esas conexiones pasadas, históricas, ese toque metafísico que se le da a ese concepto. Y constantemente él está bajo la luz amarilla, bajo esa idea de cómo lo amarillo lo rodea, la presencia de ella. Y ella, siendo adulta, pues ya está casada, tiene una relación estable y cómo esta nueva figura entra a jugar en medio de esos colores, como un punto de ruptura, a veces como un punto de equilibrio. Es un personaje bastante bien logrado precisamente porque logra lo entrañable, logra conectar al espectador por su postura comprensiva de cercanía, acompañamiento al personaje femenino.
y que con la sutileza de múltiples detalles frente a esta construcción de color es que nos va dando entonces la sensación de cada uno tiene la razón, cada uno tuvo sus momentos de vida, sus decisiones, sus prioridades para poder encontrar y desencontrarse dentro de la relación, y que estos pequeños colores azul y amarillo van acompañando entonces esos momentos intensos. Cuando ella, después de un primer encuentro de muchos años de no verlo, regresa a la casa con su esposo, pero viene impregnada con su emoción, con sus recuerdos. Ella está en una camiseta azul, constantemente se le ve la cara al esposo de cómo ella efectivamente viene bastante emocionada por lo que él tiene para darle, y viceversa. Él, cuando la recuerda con sus amigos en Seúl, lejano, siempre hay esos toques amarillos, líneas, bombillas, elementos que marcan profundamente esa presencia de ella en él. Los actores son Greta Lee y Theo Yoo, que son ambos actores coreanos de amplia trayectoria, sobre todo en su país, que tienen estas pequeñas conexiones con Hollywood, empiezan a hacer rostros mucho más familiares, y en este caso acompañados por John Magaro. Este gran actor que pues, lo hemos visto siempre en papeles secundarios, haciendo a veces con problemas mentales, exagerado o en tono comedia, un actor muy versátil por esa línea. Aquí hace un papel mucho más sumiso, más comprensivo, dando un tono de equilibrio, como decía, un punto de referencia para ambos, que es ese encuentro no encuentro de una relación. A esa secuencia final, un plano que se sostiene, un recorrido de despedida y ellos dos mirándose, pareciera que todo va a darse, toda la construcción dramática, sin diálogos, sin movimientos, solamente colores, ambientación y una gran actuación, unos rostros concentrados el uno en el otro, con toda la tensión corporal adecuada. Ese plano final es muy muy bello, que da cuenta precisamente de lo que la relación está atravesando, de esos dolores los cuales están viviendo. Y finalmente, desde la directora Celine Song, si bien es su ópera prima, aquí se lleva una nominación al Oscar a Mejor Guión Original, una película que resultará entonces bastante interesante, que a pesar de lo discreto, lo pequeño que pueda ser su presupuesto y que llegue a estas instancias, seguramente abrirá para ella grandes puertas, nuevos caminos para poder seguir explorando esta delicadeza de las relaciones. Past Lives, de Celine Song. Y una serie muy cinematográfica es la que terminó su más reciente temporada hace poco en HBO Max, y estoy hablando de True Detective. Esta serie, que comenzó en 2014 pero solamente tiene 6 temporadas, un parón por ahí en pandemia, constantemente ha dado de qué hablar temporada tras temporada, con un concepto bastante particular que no es lo usual que hemos visto en el desarrollo de series, y es como cada temporada es independiente de la temporada anterior. No hay una continuidad de personajes, todo el arco dramático de lo que se desarrolla es dentro de la temporada, pero se cambia de ciudad, locación, estilo de personaje, estilo de historia. Lo que podríamos decir que es el único hilo conductor es que son detectives alrededor de asesinatos complejos, con un nivel de acertijos bastante alto. Una primera temporada que en su momento fue arrasadora, un momento donde HBO estaba saliendo con múltiples series y conquistando ese mercado, entendiendo la fortuna que allí podía recoger, no solo en dinero, sino en calidad de sus obras. Estoy hablando entonces de Games of Thrones, Band of Brothers, otra serie de series, bueno, después de haber pasado por Sopranos, en fin, HBO siempre ha tenido ese buen tino para las series. Aquí comenzaba con Matthew McConaughey y Woody Harrelson a hacer un par de detectives con diálogos muy filosóficos, 3 líneas de tiempo, y que capítulo a capítulo era ese acertijo de lo que había sucedido en un momento de un pasado, qué eran los lazos que había hecho esa relación fuerte y luego fracturarse, constantemente interrogantes alrededor de esas ideas de qué está pasando, y bueno, el asesinato, el misterio que hay detrás de una desaparición de niños, donde se toca tangencialmente ese tráfico de niños, la violaciones, abusos sexuales, una serie de temas bastante densos que están tocados. Todo se centra en los vacíos de información de esta relación y el caso propiamente que se está reconstruyendo, y que, como decía, en esas 3 líneas de tiempo hay un montaje fantástico, esa reestructuración de
de la historia de los personajes sin revelar mucho, constantemente generando más interrogantes, actuaciones bárbaras. Ahí el papel de Matthew McConaughey es brutal, simplemente maravilloso, cómo coge el cigarrillo, cómo los diferentes momentos de tiempo y sus motilados, sus posturas cada vez más densos, y obviamente los diálogos. Es una serie cargada, esa primera temporada, de unos diálogos maravillosos. Aquí Nick Pizzolatto es el creador, guionista, acompañado por Cary Joji Fukunaga, que sería el director de toda esta primera temporada. Hacen escenografías, ambientaciones, un final bastante potente para una serie. Entendido que 2014 era como ese momento de explosión y transición a lo que conocemos hoy como series cinematográficas, y que aquí lo logran de primera línea con dos grandes actores cinematográficos llevados a la televisión. La gran anécdota fue que al final de esa temporada fue tan exitoso, gustó tanto, que los productores trataron de seducir, sobre todo a Matthew McConaughey, para que hiciera una segunda temporada, que se fueran con esos mismos personajes, y Matthew McConaughey simplemente dijo no. ¿Por qué? Porque ese era el planteamiento de la estructura, que eran cerrado, era una serie, una temporada y nada más. No había continuidad, no había por qué alargar lo que no era necesario. Y bajo ese mismo precepto llega una segunda temporada. Aquí cambia el set entonces de actores. Tendremos a Colin Farrell a la cabeza, acompañado por Vince Vaughn y Rachel McAdams. Con estos actores se cuenta otra historia muy diferente. Nos alejamos de lo rural, venimos más a lo urbano, una ciudad secundaria, pequeña, llena de corrupción, 3 policías con diferentes historias que se ven envueltos alrededor de un mismo caso, y aquí prevalece sobre todo esa mirada de la corrupción, de cómo el poder detrás del poder termina manipulando dinámicas de un pueblo para quedarse con mucho dinero, y que estos policías terminan siendo manipulados, ellos haciendo sus investigaciones, cada uno con sus conflictos, pero siendo manipulados para favorecer, sin ellos saberlo, a esos poderes ocultos. El papel de Colin Farrell es muy muy interesante porque es nuevamente alejarse de ese chico guapo, ya lo hemos visto muchas veces en eso. Creo que es un actor que se reta mucho a sí mismo, y es también ese peso de un pasado, un punto de quiebre que nos cuentan rápidamente, que fue una muerte que lo atraviesa. Eso lo lleva entonces al alcohol, a corromperse, a trabajar con la mafia. Ver a un Vince Vaughn haciendo un papel serio, este es un actor que a veces es complejo desde allí, porque siempre lo hemos asociado más a las comedias, y comedias poco tontas de estas estadounidenses, pero pues aquí un papel interesante también, va cobrando mucho más fuerza hacia el final de la temporada. Y el papel de Rachel McAdams pues es también muy físico, muy atlético, una mujer en medio de un contexto muy masculino, y cómo termina siendo también manipulada en favorecer otros intereses, sin llegar al nivel de profundidad Pizzolatto de los diálogos de la primera temporada. Se logra algo muy entretenido, muy vibrante. Tiene un capítulo hacia la mitad, un tiroteo que se desencadena, que está muy bien logrado. Hay mucha producción detrás, es lo que logra que esta serie se mantenga. Claro, en su momento también le llovieron las críticas por no estar al nivel de lo que se esperaba, filosófico, trascendental, existencial, que traían los otros personajes. Aquí el cambio de tercio fue total, un público un poco más, digamos, áspero para recibir esos cambios, pero que logras mantenerse muy bien. Luego llegaríamos a una tercera temporada. Esta sí, quizás para mí, hasta el momento es la más baja, el punto más bajo, protagonizado por Mahershala Ali, que pues, sabemos un actor de alto reconocimiento dentro de Hollywood. Aquí nos volvemos un poco a la ruralidad, al conflicto étnico, mucho racismo hacia principios de los 80, diferentes líneas de tiempo también, donde lo vemos a él muy joven, un poco más adulto, y ya anciano, con problemas de memoria. Y aquí eso va a ser el giro, el centro de toda la historia, como perder la memoria, y se va perdiendo no solo una identidad, sino también el caso. Está un caso que no se pudo resolver, que ha trascendido los años, que surgen nuevas pistas. Entonces, entre ese presente donde él es bastante anciano y ese pasado y las cosas inconexas, vuelve y juega detectives que su historia personal marcan profundamente la manera de acercarse a estos casos y cómo descubren los diferentes elementos que van descubriendo de los asesinatos, acompañado por Stephen Dorff, es el compañero, también lo vemos joven, adulto y más anciano,
que va tomando mucho más calidez, más potencia como personaje también hacia el final de la temporada, de la mitad de la temporada hacia adelante, que es una historia que hizo un pequeño guiño de regresar a eso que había sido exitoso de la primera temporada. Uno, a través de las diferentes líneas de tiempo. Dos, el misterio de la desaparición de niños, ese toque tangencial del tráfico, de los abusos. Incluso hay una referencia explícita en algún momento a esa primera temporada, pero es un dato anecdótico, no influye fuertemente sobre la historia, pero que hacia el final se diluye mucho. Los personajes no logran tener la trascendencia, los diálogos terminan siendo un poco planos y las actuaciones en tantos pasos de tiempo, pues claro, se espera que ese drama sea mayor sin que sea malo. Lo que hace Ali es muy potente, sobre todo cuando es anciano, esa cara de pérdida de memoria, de no saber dónde está, pero que termina siendo muy televisivo, encajonado ese guión a lo fácil, a la ruta fácil. Se vuelve también predecible, obviamente con el previo que es tener la primera temporada tan fresca. Entonces es una temporada que creo que para la crítica fue la que más duro le ha dado. Y llegamos entonces a esta última temporada que genera todo tipo de expectativa, Night Country, y es liderada, protagonizada por Jodie Foster. Aquí nos vamos a otra línea muy distinta, es tener una detective, papel de liderazgo de dos mujeres. Ella está acompañada por la actriz Kali Reis, que solamente la idea de tener un asesinato en una región tan apartada, el último pueblo en Alaska, ya hay ese solo planteamiento es muy potente, que además en esos dos primeros capítulos le meten ese toque algo esotérico, místico, que también le da un giro muy interesante. Esta quizás es la más, entre comillas, terrorífica, es donde esos elementos mitológicos, cómo van haciendo mella en la historia central, pues tienen un peso, van a cobrar mucho más peso hacia el final, y es una temporada un poco atípica. Ya no se va hasta los 8 capítulos, solo tiene 6 capítulos, y que el protagonismo de las dos detectives termina siendo mucho más fuerte, violento. Siempre en las diferentes temporadas hemos tenido encuentros sexuales muy interesantes. Aquí eso tiene también su matiz, su acercamiento, pero sin tener esa sensualidad que tuvo en otras temporadas. La directora de toda esta serie es Isa López, una mexicana que hace parte como de esta nueva oleada de directores mexicanos que han llegado a Hollywood, que tienen una historia en México, pero cada vez más presencia en el gran mercado hollywoodense, y que aquí, junto con nuevamente Pizzolato, pues abren caminos a hacer una historia de detectives, un asesinato misterioso. Vuelve y juega, creo que el paraje es lo que más llama la atención, esa oscuridad, la eterna noche durante muchos días, y que como productores ejecutivos desde la segunda temporada, Woody Harrelson y Matthew McConaughey lo que han hecho es tratar de replicar una fórmula y expandirla, llevarla a otro punto. Esta temporada pienso que está muy potente para quienes están haciendo esa maratón, para quienes están viendo esta última entrega. Resulta muy interesante ver esos misterios y giros con el toque de terror, con ese toque de misterio más allá de simplemente hechos o incógnitas desde la realidad. En la oscuridad muy bien manejada, una noche muy, muy macabra. Un personaje de Jodie Foster con un pasado, una carga emocional muy potente, esos pequeños flashbacks de su alegría, es lo que le da trascendencia, el trasfondo emocional al personaje. Y para el otro papel también, pues obviamente hay un presente, pero un pasado, una ausencia materna, una identidad frente a sus ancestros, que es también parte de lo que va a estar girando toda la historia. En conjunto, para hacer una muy buena maratón de una serie cinematográfica, True Detective en HBO se destaca como de esas series que sorprende, es diferente, y que nos está proponiendo desde la cámara, montaje, desde esa narrativa, grandes actuaciones con muy buenos actores. Es precisamente la diferencia para llegar a ser la serie cinematográfica True Detective. Y otra película de cartelera es Zona de Interés, The Zone of Interest. Esta película es de Jonathan Glazer. No lo veíamos dirigiendo largos desde hace ya bastante, desde 2013, con Under the Skin. Esta película muy independiente, toques surrealistas, protagonizada por Scarlett Johansson,
y que desde ese momento pues Jonathan Glazer se había caracterizado precisamente por esos toques surrealistas. Ha trabajado mucho videoclip en todos estos años y sus videoclips están cargados de esas puestas en escena un poco alocadas, mucha construcción fotográfica. Y aquí llega en zona de interés con una película histórica, es en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, una familia alemana, ese otro punto de vista. Siempre hemos visto en su gran mayoría este conflicto, es desde los judíos, el dolor, todo ese drama de lo vivido, totalmente válido, es necesario hacerlo así, pero que al pasar los años se van conociendo otros puntos de vista, y en este caso desde los alemanes, de una familia acomodada, un militar que es el encargado de cómo expandir Auschwitz, que se convierte en una máquina de exterminio, cómo mantenerla. Entonces es una puesta en escena donde detrás de un muro es Auschwitz y todas las chimeneas, las cámaras de gas, todas las cosas horribles que sabemos que sucedían, pero que nunca vemos. Siempre es desde el muro hacia acá, hacia la casa del alemán, su familia, con una esposa creo que más nefasta que él mismo, una moral totalmente quebrada, con 5 hijos, y esa cotidianidad de espaldas a lo que está sucediendo al otro lado del muro. Entonces los juegos, el cumpleaños, el disfrutar de una piscina, del sol, y que constantemente la estructura sonora nos hace esa referencia de lo que sucede, gritos, disparos, ejecuciones, la chimenea que nunca para de soltar ese humo, algunas referencias al olor que se levanta por estas quemas. Entonces hace que sea un poco espeluznante, que sea bastante fuerte, y ese toque surrealista lo tiene un par de momentos, una alegoría, alusión a un personaje que ayuda a judíos que nunca los vemos. La figura de los judíos es totalmente entre sombras, lejanos, nunca se ven realmente. Se entiende el dolor, se entiende todo el drama, pero precisamente por esa ausencia de información visual, y que en esa parte surrealista nos vamos a un solarizado muy potente, donde nos muestra una niña dejando unas manzanas para los que van a ir a trabajar al otro día. Y esto siempre en el marco de cuando el militar le está contando un cuento infantil a sus hijos. Entonces ahí se pueden hacer una serie de interpretaciones. Es bastante, no confuso, pero quizás abierto precisamente a eso, a interpretaciones, y ese toque diferente. Comenzar con un crédito y casi un minuto pantalla negra antes de soltarnos la primera imagen, luego hacia el final exactamente lo mismo, un fade a negro sostenido unos 30 segundos, cuando empiezan los créditos. Hacia la mitad de la película un pantallazo en rojo haciendo esa alusión quizás a la sangre, al drama que se vivía. Jonathan Glazer aquí se da ciertas licencias para una película que es bastante fuerte precisamente por esa oposición. La actriz que hace el papel de esposa en este matrimonio la vimos recientemente, Sandra Hüller, en La anatomía de una caída, y que aquí un papel totalmente diferente, que nos muestra que es una gran actriz haciendo esta esposa desalmada, preocupada por la cena, preocupada por los vestidos, y de espaldas totalmente a la tragedia, el drama que se vivía al otro lado. Para ella era un paraíso donde podía criar a sus hijos. Y en el papel del militar, el hombre que lleva la cabeza, que está pues desarrollando una función, está Christian Fredet, alemán también, y que nos muestra es esa pequeña conciencia cómo se diluye. Hacia el final de la película hay un momento muy impactante, y es él como militar que le toca regresar al comando, está en otras asignaciones y empieza a recorrer unos corredores, y lo que hace el director es llevarnos en un flash forward, en este caso al presente, traernos al hoy y el museo histórico en que se ha convertido Auschwitz, y ver en tono documental una apertura de este espacio, cómo están las chicas del aseo acondicionando para recibir a los turistas, la cantidad de zapatillas, bolsos, las cosas que se muestran hoy a manera de museo, y luego regresar a donde está el personaje, casi que mirando la cámara, casi que cuestionándonos como espectadores, obviamente, esa historia vivida. Zona de interés de Jonathan Glazer. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras.
Y para nuestro soundtrack, difícil elección. Desde True Detective, cada temporada ha tenido canciones fantásticas. Los cabezotes se convierten en pequeños videoclips, piezas claves. Y rescato de la segunda temporada, precisamente la canción del cabezote, Nevermind, interpretada por Leonard Cohen. Hasta acá, Radio Cinema. Mi nombre, Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y para más reseñas, mi canal de YouTube, Cine Placebo. Hasta un próximo programa.